El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos en esta propiamente inicio de la semana, segunda semana del tiempo de la Cuaresma, aunque propiamente iniciamos el día de ayer con el domingo. Pero pues como lo manejamos más también en el ámbito laboral, pues hoy estamos iniciando y hasta civilmente lo estamos iniciando con lo que le llaman un fin de semana largo o un puente. ¿Por qué? Porque pues bueno, estamos celebrando el natalicio de Benito Juárez, un personaje un poco contradictorio dentro de la historia de México, porque se toma como base nacionalista, pero pues, él prefería que en los actos nacionales se tocara la marsellesa, que es el himno francés, al himno mexicano. En su tiempo el himno mexicano, así como que lo agarraron y lo metieron al cajoncito y lo encerraron. Entonces, pues en los actos oficiales, don Benito Juárez, pues cantaba la marsellesa. Pero bueno, eso es en el ámbito civil. Y en el ámbito religioso, seguimos con estos últimos evangelios desde la semana pasada, que estamos meditando sobre el perdón y sobre la misericordia. ¿Qué tan capaces somos de tener misericordia para con los demás? Y empezamos con textos fuertes, como por ejemplo el Padre Nuestro. Y dirán, pero ese no es un texto fuerte, es hasta la oración que hacemos todos los días que vamos a misa o cuando rezamos el rosario o que a veces lo hacemos para iniciar nuestro día. Sí, y el Padre Nuestro como tal es un texto fuerte porque no lo hemos meditado, porque nos lleva a descubrir que tenemos que depender solamente de Dios. Y es así como que muy interesante hasta ese meme bueno, no es meme, es un video que grabaron ahí de un niño rezando el Padre Nuestro. Y cuando llega el danos hoy nuestro pan de cada día, se queda el niño como que pensando. Y nada más dice con queso y ya sigue el rezo del Padre Nuestro. Pues bueno, en esa inocencia del niño, pues si él quiere pan con queso, pues se lo va a pedir a Dios. Punto. Y es que en ese depender solamente de Dios, la única regla es ser misericordiosos. En el Padre Nuestro es perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y termina diciendo, si ustedes no perdonan a los que los han ofendido, tampoco el Padre Celestial los perdonará. Y ahora lo vemos en positivo, eso era en negativo, ahora lo vemos en positivo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y aquí es donde, como dice el dicho, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque ¿para quién queremos todo el bien y todo lo bueno? Y simplemente leía un libro que se llama Dios en la tierra de Narnia. Pues es un ver o un análisis de las crónicas de Narnia desde el aspecto de la fe, el aspecto bíblico. No católico porque lo escriben, creo que son evangelistas quienes escriben este libro.
Pero es muy interesante porque tiene un pequeño detalle en ese libro. Y ese pequeño detalle de Dios en la tierra de Narnia, en la presentación dice que cuántas personas necesitan salir bien en una foto para que digamos que es una buena foto. Y él respondía, una sola persona. ¿Quién? Yo. Si yo salgo bien, no me importa que el que esté al lado tenga los ojos viscos o haya salido con la boca abierta. No, porque como yo me veo bien, ¡ay, qué bonita foto! Pero si yo fui el que hice viscos o salí con la boca abierta, ¡ay, no, qué fea foto! Y decía que esa era una foto que estaba por romper. Pero estos hombres, él y el compañero con el que escribe en el libro, dice, hasta que me di cuenta cuando estaba por romper la foto, que había una plaquita atrás de mí que ese día, cuando llegamos a ese lugar, no había visto. Y decía, en esta mesa debatieron largas horas C.S. Lewis y R.R. Tolkien acerca de sus mundos fantásticos. Y dice, entonces de repente, esa foto que no me gustaba, de repente me gustó, porque me dejé de ver a mí para ver el detalle que nunca había visto. Y es precisamente lo que el Señor nos pide, que nos dejemos de ver a nosotros para ver el entorno. ¿Por qué? Porque en Mateo 25, 31 y siguientes, que también ya meditamos en esta cuaresma, viene precisamente cuando te vimos mal y te asistimos. Y el Señor, cuando lo hicieron con aquellos más pequeños, o con aquellos más indefensos, o con aquellos indiferentes, conmigo lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Salir de mí para darme al otro. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y la pregunta es, ¿nosotros hacemos esas obras? ¿Nosotros buscamos hacer el bien al que me rodea? Y son pequeños detalles, simplemente cuando vemos personas en condición de calle o pidiendo. Y pues bueno, hay personas que pues realmente la ayuda se las podemos dar. Pero hay personas que buscan hacer algo para ganarse su dinerito. Simplemente la otra vez una persona que se veía pues no tan mal. Y pues ya había puesto su carteloncito ahí por el Pacífico, que es la zona industrial, pero que con las lluvias y los trailers está deshecha la pobre calle, ahorita ya la están arreglando. Y hay hoyos por todos lados, ya no son baches, ya son hoyos. Entonces, pues este hombre generalmente los fines de semana, eso me hace pensar que posiblemente tenga un trabajo de lunes a viernes, y ya pone su carteloncito de que lo que guste para la soda. Y pues ya ahí tiene su bonchecito de tierra, sus botes, su carretilla y su pala. Y pues una vez estaba poniendo apenas el cartel, pues me detuve y ya le di unas moneditas. Todavía no empezaba, pero empezó. Gracias, patroncito, mire, todavía no empiezo, pero ya fui por la pala y media, ahí ya tengo mi tierrita y ahorita me pongo a trabajar. Bueno, ¿qué te cuesta ayudarlos? Y lo más interesante no es solamente darles el apoyo material, sino darles un respeto y una dignidad. Porque es clásico de que vamos y, por ejemplo, pasando el puente de lo que es el Benítez y Lázaro Cárdenas, lo que conocemos del otro lado en Díaz Ordaz y Lázaro Cárdenas como las 5 y 10, del otro lado se dice en el puente de las 5 y 10 pero del Benítez. Pues bueno, no es el puente de las 5 y 10, más bien podrían llamarle, como algunos le dicen, el puente de la Gacera. ¿Por qué? Pues porque ahí está la Gacera.
Pasando, dando vuelta como para entrar a Lázaro Cárdenas, siempre hay dos personas mayores vendiendo chiclitos. Y pues así les decimos, ay, el viejito que vende chicles. ¿Y cómo se llama? ¿Te has preguntado cómo les ha ido? Y es lo que nos falla, a veces damos, pero no nos damos. Y el Señor cuando dice, sean misericordiosos, es no solamente des, eso hasta le podemos llamar altruismo. ¿Y cuántos personajes famosos, artistas, tienen ahí sus asociaciones altruistas? Por ejemplo, hay una que es de varios artistas, Shakira, creo que personaje Alejandro Sanz y todo, que tiene una pues asociación que se llama Alas. Y lo hacen por ayudar a los demás. Pues sí, muy bien, qué bueno. Pero falta una rayita más. ¿Cuál es? Hacerlo por Dios. Eso se llama caridad. La misericordia es la caridad. Y no solamente, como lo decía el Papa en su homilía en la mañana, no solamente pues es hacerlo en lo material, no solamente es en el perdonar, sino en el ir más allá. A veces cuando recordamos las obras de misericordia nos acordamos perfectamente de las 7 corporales, pero se nos olvidan las 7 espirituales. Y hasta me acuso, a mí siempre me falta una. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero siempre que hago cuentas me salen 6. ¿Por qué? Porque no las practicamos. Si las practicáramos, las tendríamos al dedillo. Como por ejemplo los 10 mandamientos. ¿Cuántos no los sabemos al dedillo? ¿Por qué? Porque no los practicamos. Es como por ejemplo, pues uno, hasta como sacerdote, tenemos el misal, pero muchas veces ya no sabemos parte de la misa de memoria. Pero el día que te distraes poquito y es así como que ¿y en dónde voy? Y pues es búscale rápido en el misal para continuarle, porque nos suele pasar. Una vez estaba dando la bendición con el Santísimo y de repente vi que un niño se iba a caer y pues me quedé en, él le dice el pan del cielo y ya con la oración, Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Y hasta ahí me quedé y vuelta y no pasaba de ahí. Hasta que un señor así como que me le empezó a soplar y todavía así como que, como los niños que les vas diciendo y vas repitiendo la palabra por la palabra y se quedan así como, ¿qué más? Y bueno, no suele pasar. ¿Por qué? Porque nos confiamos en lo que recordamos. Pero si no lo tenemos al dedillo porque no lo practicamos, o porque nos distraemos, entonces es donde vienen las consecuencias. La misericordia se tiene que vivir para conocerla. Por eso, como decía, no me acuerdo quién decía esta frase, pero decía, como dijo San Pablo y un boxeador, hay más alegría en dar que en recibir. Porque sí, el boxeador pues se alegra cuando le está dando, porque cuando le están dando pues como que no, ¿verdad? Y entonces esa alegría es en no tanto dar, sino darnos. Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, soportar con paciencia la flaqueza de los débiles, que esa es la que más nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque ahora somos una sociedad intolerante. ¿Por qué? Porque nos ofendemos de todo. Y más en las redes sociales, dices algo y ya te están acabando. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos. Entonces, ¿en dónde está el mérito? Entonces, ¿en dónde está la grandeza? Si no es en abrir nuestro corazón. Por eso, ser misericordiosos como el Padre. Y hace algunos años, todavía no muchos, estábamos precisamente con esa frase, misericordia sicut pater, o misericordiosos como el Padre, en el año de la misericordia.
¿Y cuáles son los frutos? Pues podríamos decir que ninguno. ¿Por qué? Porque sí, qué bonito, vivimos el año de la misericordia y gracias a Dios y al Papa Francisco ya todos los sacerdotes pueden perdonar el pecado del aborto. Sí, qué bonito. Pero en mi vida, ¿cómo lo he vivido? En mi vida, ¿qué he hecho? Entonces, si nosotros buscamos el dar y el darnos, el Señor promete, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante. Y esto lo podemos comprender, aquí no lo he visto tanto, pero allá en el sur, yo soy de la Ciudad de México y todavía si vas al tianguis, pues tienen que las latas, que la sardina, y son las medidas. Me da una sardina de, por ejemplo, de nopales, que ya están cocidos. Entonces, pues es que en una lata de sardinas, pues ponen el producto. Y entonces a veces, ¿qué hacen? Pues lo empiezan a pegar así como que, bueno, le empiezan a pegar. ¿Para qué? Para que se asiente. Y luego le aprietan y luego le siguen poniendo hasta que ya no puede más. Eso es una medida rebosante. Pero ¿qué es lo que tenemos que dar? Desprendernos. El Señor lo dice en otro pasaje de otra manera. Y es donde dicen que el único defecto de Dios es que no estudió matemáticas. ¿Por qué? Porque tú le das algo y Él te devuelve 100. Y recuerdo un padre que decía muy chistoso, no, pues yo cuando quise entrar al seminario, pues dejé un carrito y pues ahora tengo 3, todavía me debe 97 el Señor. Pues sí, y es creerle. Si nosotros le damos algo, Él nos da más. Y eso es en todo, en gracia, en reconocimiento, en propiedades. Pues uno, ¿cuándo podría decir que podría comprarse algunos lujos? Y pues bueno, el Señor te los da. Y es como cuando estaba el teléfono de la manzanita en su versión 6 que acababa de salir. Pues yo es el que tengo y eso es porque alguien que necesitaba nada más dar el último pago para el teléfono porque pues quería comprarse otro, pues me lo dio y nada más me costó darle el último pago del teléfono, que fueron pues muchísimo menos de su precio original, como podríamos decir que yo nada más lo pagué por el 5% del costo real. Y pues que ahora se está descomponiendo, que ya no agarra bien la señal y que se les acaba la batería muy rápido, pues bueno, el Señor sabrá hasta cuándo me va a querer dar otro, si no, pues podríamos decir, no nacimos con celular. Y es precisamente, nos apegamos a las cosas y luego ya no sabemos vivir con ellas, sin ellas, perdón. Por ejemplo, los jóvenes ya no hacen nada si no tienen internet. Y recordaba, y posiblemente muchos se acuerden, cuando nos tocó ser niños, cómo teníamos que hacer las tareas. Pues córrele, vea unos libros que ya están en peligro de extinción, todavía hay alguno que otro por ahí, que se llamaban enciclopedias. Y sacabas y dependiendo de qué tema era, y eran las enciclopedias porque había una que temáticas, una de biografías, otra de esto, entonces era ir a ver qué enciclopedia. Generalmente en el último libro tenían el índice general y te ibas a buscar el tema, ya decía, en tal tomo, página tal, ya vas al tomo y agarrabas. Y pues tenías que leerlo para resumirlo porque a veces era un montón de información, entonces leías y ibas empezando a escribir. O si no, pues córrele a la papelería y por la monografía. Y ya veías y le escribías prácticamente todo lo que decía la monografía. ¿Y ahora cómo hacen los jóvenes la tarea? Agarran, se meten al buscador, le ponen el tema, le sale copy paste y a veces ni lo leen.
A veces se entregan hasta con los hipervínculos y todo ahí y ya hicieron su tarea. Pues ¿cómo van a aprender? Es algo que veía con una señora en días pasados que decía, padre, es que lamentablemente ahora ya no hay respeto en la iglesia. Y decía, ciertamente. Y decía, padre, ¿pero por qué es? Y le digo, porque hemos perdido la capacidad de ver lo divino porque nos hemos quedado en lo humano. ¿Qué es lo que Jesús le achaca a Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás? Porque tú juzgas según el mundo, pero no según Dios. ¿Y el mundo a qué nos invita? Ve por ti mismo, busca el confort, busca lo mejor para ti, busca esto, busca lo otro, pero para mí, no para ayudar a los demás. Y antes, ¿qué era lo que decía? Pues bueno, se tenía siempre, y sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, las limosnas. Y ahora no. Simplemente son detallitos que podemos ver. Algunos habrán notado que cuando me senté en la sede me puse este gorrito del hábito que se llama capucha o capilla. ¿Y por qué es? Porque sustituye a lo que era el bonete para los religiosos que tienen hábito con capucha. De hecho, en este momento podría estar predicando con la capucha puesta, porque es como la mitra del obispo, que porque se pone, pues es precisamente porque es la condición del que enseña. Y el respeto podríamos verlo a lo divino. ¿Qué es lo que nos falta para poder ser misericordiosos? El respeto a lo divino. Simplemente podemos descubrir cómo vamos a misa. A veces vamos en short, a veces vamos en chanclas, a veces hasta vamos en pijama. Y la pregunta es, por ejemplo, si viniera, ¿quién podría ser? No sé, el Papa Francisco, ¿vendrían así? ¿En chanclas, en short, en pijama? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Y por qué si con el representante de Cristo en la tierra tratamos de ponernos bien? ¿Por qué con el que está mucho más arriba que el representante de Dios en la tierra, porque es el mismo Dios, venimos como se nos da la gana? Igual, antiguamente, pues tenías que llegar a misa antes de que sonara la tercera campanada. Y ahora estamos como el borrachito, padre, llegué al evangelio, ¿me vale la misa? Pues sí, mijo, te vale la misa. ¿Por qué? Porque no haces el esfuerzo de llegar temprano. Hay veces que pues las mujeres vienen con, pues yo creo que ni minifalda, ya podríamos llamarle maxi cinturón. Y con unos escotazos que a veces uno cuando está dando la comunión no sabe si decir cuerpo de Cristo o Cristo qué cuerpo. Hemos perdido el respeto de lo divino. Simplemente, ¿cuántos chistes, cuántas burlas a la religión? En los medios de comunicación, en tantas cosas. Simplemente podemos meternos al Facebook y van a encontrar. Y más, perdemos el respeto por las famosas cadenitas. Soy la virgencita, si no le das me gusta y me compartes con 20 personas, no me quieres. La Virgen no se preocupa si tienes Facebook o no tienes Facebook. Si quieres decirle que la amas, reza el rosario. Y la otra vez encontré un video que se me hizo muy interesante de un padrecito en 12 de diciembre. Y ciertamente decía,
si quieres decir que amas a la Virgencita de Guadalupe, pero eres una vieja chismosa, entonces no la amas. ¿Quieres amarla? Y el padrecito decía, con todo respeto, decía, muérdete el hocico, que te sangre, pero no dañes a otra persona. Y es cierto. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y nos damos 20,000 golpes de pecho y somos los santos entre los santos del cielo? Pero nada más salimos de la puerta para afuera y ya nos andamos peleando con todo el mundo. Entonces, ¿cómo queremos vivir en esa misericordia? ¿Qué nos dice? No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y hasta en la misma iglesia empezamos, ay, ¿ya viste esa fulanita cómo viene? Ay, mira, ¿ya viste esa sutanito cómo está? Ay, mira, ¿ya viste? Y es precisamente, está esa reflexión de que un joven va con el padre y le dice, padre, ya no voy a venir a la iglesia, porque pues mire que fulanita hasta anda platicando todo el rato de la misa con sutanita, mire que fulanito anda con el celular, mire que sutanita nada más viene toda vestida provocativamente. Y dice, bueno, está bien, ya no vengas a la iglesia, pero antes de que te vayas, te voy a pedir algo. Toma ese vaso, llénalo de agua y da 3 vueltas a todo el templo. Pero lo único que te voy a pedir es de que no se te caiga ni una gota de agua. Y pues el muchacho agarra, va, llena el vaso de agua y va caminando. Y después llega ya con el padrecito. Le dice, padre, pues ya lo hice. Y dice, muy bien. Ahora te pregunto, ¿viste a esa fulanita y a sutanita que estaban platicando? No, padre. ¿Viste a menganito que estaba con el celular? Pues no, padre. ¿Viste a la muchacha que estaba vestida provocativamente? No, padre. ¿Y por qué no las viste? Porque estaba atento a que no se me cayera ni una gota de agua. Así tienes que estar atento a Dios y no a los que vienen. Y es lo que nos falta. Nos falta ser misericordiosos. Por eso podemos decir hoy, como en ese año de la fe, misericordiosos como el Padre. La misericordia no es solamente dar, va mucho más allá. No es solamente darnos, va mucho más allá. La misericordia es vivir la vida de Dios. ¿Y cómo se logra eso? San Juan Bautista ya nos los dijo. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. ¿Y cómo va a ser eso? San Lucas nos lo propone a lo largo de todo su evangelio, que es el camino de la cruz. El detalle interesante del evangelio del día de ayer y el evangelio del domingo anterior. El primer domingo de Cuaresma son las tentaciones. ¿Y en dónde se dan las tentaciones? En el desierto. Y concretamente en el monte de las tentaciones. Es más, hasta en los viajes que se hacen a Tierra Santa se invita a visitar el monte de las tentaciones. ¿En dónde se da la transfiguración? En el monte Tabor. ¿En dónde se da la muestra y la debilidad de Cristo? En el monte de los Olivos. ¿En dónde se da la crucifixión? En el monte Calvario. Y donde estaba la tumba en donde fue pues guardado el Señor, pues está prácticamente pegado al monte Calvario, también en el monte. Y en donde se da la subida de Jesús al cielo, también en el monte. ¿Y por qué todos estos pasajes se dan en el monte? Porque representa la cercanía de Dios. Sufres, estate en oración con Dios.
¿Estás gozoso? Estate en oración con Dios. ¿Tienes problemas? Estate en oración con Dios. Porque cuando me lleno de Dios y me vacío de mí mismo, voy a ver que los problemas no son tan grandes. Que las alegrías tampoco son tan grandes, porque Dios es más grande que todo. Y Él tiene que ser, como dijo San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Pidámosle al Señor que podamos ser esos hombres llenos de Dios, para que, como San Francisco, digamos, mi Dios y mi todo, para que, como la Virgen María, nos dediquemos a darnos a los demás, para que, como muchos santos, suframos por Cristo, vivamos por Cristo y seamos para Cristo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.